doy la bienvenida nuevamente a otro cuestionario constituyente, acá a través de las pantallas del mostrador. En esta ocasión, ya tal como están viendo, estoy conectada con Cristian Beley. Él es candidato a la convención por el Distrito 7, que comprende Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Algarrobo, Isla de Pascua, Juan Fernández y otras comunas más que se me están yendo en este momento, pero que me las va a precisar a continuación. Él es experto en educación, doctor en educación, profesor universitario, sociólogo. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por... Hola, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. El distrito incluye Casablanca, Santo Domingo, Cartagena, El Quisco también. Ahí estaban las otras comunas. Oye, Cristian, me gustaría, bueno, para que partamos rápidamente en función del tiempo, comenzar con algo de contingencia, ya te lo comentaba antes de que comenzáramos a grabar, pero en relación a tu expertise como experto en educación, me gustaría partir preguntándote por cuál es tu evaluación del desempeño, del rol que ha jugado el Ministerio de Educación en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria, particularmente el rol del ministro. La pandemia ha puesto ya más que en evidencia las desigualdades y las brechas en materia de educación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una opinión negativa. Desafortunadamente, el gobierno creo que no ha sido capaz de liderar el sector de educación en un periodo de enorme crisis. Tuvo señales muy erráticas al comienzo de la crisis, con esto de adelantar vacaciones en abril pasado, después pretender que íbamos a volver a clase en mayo, junio, luego no ser capaz de organizar bien un trabajo a distancia, con una mística, diríamos, un ponerse en los zapatos de las familias que tienen muchas carencias, y en cambio pretender que vivíamos en una realidad que parece que ellos en general no la conocen, que es la realidad de la mayoría de las familias de Chile, que es que tienen muchas dificultades en sus hogares, económicas, pero también de conectividad, como tú acabas de mencionar, y después hacia final de año empezar en una guerrilla con el colegio de profesores, como si los profesores y profesoras fuesen flojos y por eso no quieren volver a clases, cuando en realidad es un gobierno que no fue capaz de dar la seguridad de que las condiciones sanitarias y de capacitación y apoyo en las comunidades escolares están dadas para un retorno seguro a clases, que es lo que, o no a clases, más bien a la presencialidad en algún sentido, que es lo que la inmensa mayoría de las familias querría si es que las condiciones se garantizan. La crisis es muy grande y creo que hemos perdido oportunidades y no hemos sido capaces de poner a las niñas y los niños primero, y los más pobres son los que han pagado los mayores costos. Siguiendo con el tema de educación y ya entrando en materia constituyente, te pregunto cuáles a tu juicio debiesen ser las garantías constitucionales que debiesen establecerse y estar en el foco de la discusión de este proceso para avanzar en esta disminución o de llena eliminación de brecha y desigualdad que existe en la educación chilena. Y fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo, ¿cuáles serían las medidas que tú vas a establecer? Lo primero es que el derecho a la educación tiene que garantizarse como un derecho universal, no discriminatorio y gratuito desde la primera infancia hasta la universidad. Hoy día no es así, entonces tiene que ser mucho más, diríamos, más generoso en términos de extensión y en términos de la gratuidad, y también como oportunidades formativas a lo largo de la vida, incorporando a este derecho las formas no formales, educación comunitaria y otros espacios de formación. Y en términos de garantías, la garantía en realidad del derecho a la educación en lo sustantivo es el fortalecimiento de la educación pública. Y ese es el segundo gran compromiso que tiene que tener el Estado. En Chile el Estado se desresponsabilizó de la educación pública se ha jibarizado, se ha hecho irrelevante institucionalmente, cuando en realidad debería ser la manera en que el Estado se compromete a garantizar el derecho universal a una buena educación. Entonces, si uno pregunta por una medida que la Constitución debiera resguardar en términos de garantía, es el fortalecimiento de la educación pública. Y eso implica dejar de operar en el sistema educacional como si fuese un mercado. Hoy día, esta Constitución y las políticas que le han seguido, lo que han establecido es una lógica de mercado, de competencia, de subsidios a la demanda, que lo que hacen es privatizar el sistema y atomizarlo. Y, en definitiva, hacer que las escuelas compitan por el ranking o por los alumnos, pero que no puedan colaborar y no puedan enfocarse, diríamos, lo sustantivo del proceso de aprendizaje. Ya siguiendo más con otro foco, prioridades de tu campaña, ¿cuáles son los otros derechos fundamentales que a tu juicio debiesen quedar consagrados o cuáles son los otros temas prioritarios que crees que hay que discutir? Bueno, en educación hay más temas también. En educación el principio de no discriminación, de gratuidad, de terminar con la segregación y de eliminar las lógicas de mercado son los fundamentales. Esos se expresan en varios aspectos en el sistema educacional.
constitucional. Pero esos mismos principios son los que en realidad son comunes a una lógica de un Estado social y democrático de derechos. Y ese es el concepto central, creo yo, que tenemos que llevar a la nueva Constitución, el establecer de verdad un Estado social que garantiza derechos de manera efectiva, derechos de calidad, derechos no solamente nominales, no en las puras letras. El derecho a la salud es lo mismo. En Chile el derecho a la salud está muy segregado, diríamos, entre las personas que pueden pagar un seguro privado, que es las ISAPRES, que sin embargo operan muy discriminatoriamente también. Entonces, derecho a la salud. El derecho a la vivienda implica que el Estado tenga de verdad la capacidad de intervenir en el mercado inmobiliario, en el mercado de los suelos y en definitiva en el desarrollo urbano. Porque hoy en día las ciudades finalmente son llevadas adelante a su desarrollo por la empresa privada a través de las inmobiliarias. Entonces, el derecho a la vivienda digna y a la calidad del espacio habitacional de las personas supone una responsabilidad del Estado y unas herramientas del Estado para poder intervenir en ese mercado privado y evitar, en cambio, esta tendencia inevitable, si es que uno deja solo al mercado, de la segregación, de la construcción de viviendas precarias y la situación terrible de Chile, que es uno de los países donde acceder a la vivienda propia es más difícil. Los chilenos, las chilenas, o están pagando siempre arriendo o están pagando siempre dividendos, pero nunca pueden ser dueños de sus viviendas. Si es que quieres agregar un derecho más, el de las pensiones, creo yo que es muy importante. Chile no tiene un sistema de seguridad social. De nuevo, lo que tiene es un mercado privado de ahorro forzoso, unas empresas muy pujantes que se llaman AFP, que son muy exitosas para el mercado financiero, pero que son un desastre para proveer seguridad social, o sea, pensiones dignas de una manera universal. Entonces, el sistema de pensiones en Chile no existe como seguridad social y ese es otro derecho que se requiere establecer. Pasemos ahora a materia en cuanto a la distribución del poder, del sistema de gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con mantener el sistema presidencial que tenemos hoy día, avanzar hacia uno semipresidencial o parlamentario? Tenemos dos problemas. Uno es que efectivamente tenemos un sistema hiperpresidencial en el que el Parlamento tiene sus atribuciones muy disminuidas y por lo tanto tenemos que avanzar hacia un mayor equilibrio entre el poder legislativo, que representa mucho mejor la diversidad y la soberanía popular, y la presidencia de la República, que representa la capacidad ejecutiva, la noción de llevar adelante un programa de gobierno. Entonces, tenemos que equilibrar mejor esos dos poderes porque hoy día el poder presidencial es demasiado excesivo. Eso supone probablemente revisar lo que son las atribuciones exclusivas de ley del presidente, el poder de veto, probablemente supone también dar más poder a la ciudadanía, que haya iniciativa popular de ley, que haya plebiscitos revocatorios, plebiscitos para consultas. Fíjate que en Chile, las chilenas y chilenos solo fuimos llamados una vez por 30 años a la pregunta fundamental, si queríamos o no seguir con la Constitución. En países democráticos la ciudadanía es frecuentemente llamada a dirimir cuestiones que son importantes sin tener que llegar a solo la pregunta por la Constitución. Entonces, la ciudadanía tiene que ser consultada más permanentemente y entonces el equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo tiene que ser mucho más balanceado y no tan presidencialista como el actual. En relación al Tribunal Constitucional, ¿tú lo mantendrías tal como está? ¿Modificarías sus atribuciones y forma de elección de los miembros o lo eliminarías definitivamente? La democracia necesita alguna instancia en la cual alguien vele, una institucionalidad vele por la constitucionalidad de las leyes que se aprueban. Efectivamente, eso es una necesidad. De hecho, la democracia chilena previo a la dictadura también necesitó crear esa instancia y muchas democracias del mundo eso existe. Ahora, si eso tiene que ser el tribunal actual, que tiene excesivas atribuciones, sobre todo desde la reforma de 2005, que ha comenzado a tener un protagonismo, por eso lo mencioné, que es virtualmente una tercera cámara, pero además con más poder que las cámaras anteriores, porque tiene la palabra final. Entonces termina siendo que el Parlamento, que representa la soberanía popular, en último término está supeditado a este tribunal que tiene poderes muy omnipotentes respecto de las leyes que se aprueban. Entonces, yo pienso que efectivamente hay que modificar ese tribunal, probablemente reemplazarlo por una institucionalidad nueva. Hay países donde la Corte Suprema tiene esa atribución. Quizá en Chile se necesita un órgano que tenga más representatividad de la Corte Suprema, también del Parlamento, pero más representatividad de la Corte Suprema, que sea más técnico en ese sentido y menos político, pero que no tenga estas hiperatribuciones que le permiten en la práctica ser un poder de veto a la soberanía popular.
Cristian, ya como última pregunta, bueno, la participación de los pueblos originarios va a ser fundamental en este proceso. ¿Tú estás de acuerdo con que se establezca directamente un Estado plurinacional en Chile? Este proceso constituyente tiene muchos avances. Que sea electo democráticamente comparado con toda nuestra historia de autoritarismo y generación elitista de las constituciones es lo primero. Pero lo segundo es la paridad de género y la representación de escaños reservados a los pueblos originarios. Pienso que esos tres elementos van a hacer de esta Constitución un producto muchísimo más legítimo que lo que cualquier otra Constitución de la historia de Chile ha tenido. Y en ese sentido creo que son avances de los que no podemos retroceder. El reconocimiento de los pueblos originarios y de Chile como un Estado plurinacional me parece que se va a caer por su propio peso, es una realidad y la nueva Constitución lo va a reconocer inequívocamente. Ahora, yo pienso que eso va de la mano con un reconocimiento, con un proceso mayor de distribución del poder. Los pueblos originarios son uno de los grupos que han estado sometidos a la carencia de poder y el centralismo y el autoritarismo de la élite santiaguina de Chile. Pero pienso que el proceso de descentralización va unido con el de reconocimiento de los pueblos originarios que deben tener cierta autonomía territorial, cierta autonomía legislativa, ciertos mecanismos de participación propios, pero lo mismo pienso del resto de las regiones. Las regiones también a su vez están muy sometidas al poder central. Yo represento San Antonio a su vez es una ciudad intermedia sometida al poder, al recentralismo de la región de Valparaíso, pero a su vez las regiones están sometidas al poder de Santiago. Entonces esa redistribución del poder, más autonomía a las regiones, más capacidad de impuestos propios, de presupuestos propios, de políticas propias y de plebiscitos, como estábamos comentando, para las comunidades puedan decidir cuestiones que les afectan, son, creo yo, elementos que van a ser indispensables de la nueva Constitución. Perfecto, Cristian Bley, candidato a la convención por el Distrito 7. Hicimos un repaso bastante rápido de tus principales definiciones. Sí, muy rápido. Te agradezco mucho por tu tiempo y mucho éxito en lo que se viene de aquí al 15-16 de mayo. Ya, pues, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, chao.